¿Qué tal? Mucho gusto. Nos volvemos a encontrar para conocer un poquito más sobre los terrenos que se mencionan en la Biblia, de la palabra cima a la palabra estero. Tenemos este hermoso panorama de Jerusalén y un texto que nos va a ubicar en el tema. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está en el Salmo 18. Empezamos con la palabra cima con C. Es la parte más alta de una montaña. Y encontramos estos textos. En su cima pone casa la cigüeña. Salmo 103. Jacob vio una escalinata apoyada en la tierra y cuya cima tocaba el cielo. Génesis 28. Decías en tu corazón, escalaré la cima de las nubes, me igualaré al Altísimo. Isaías 14. Cuando llegó Judá a la cima que domina el desierto, no había más que cadáveres. Está en el segundo libro de las Crónicas. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrados sobre las montañas. Isaías 2. Esta es la palabra del Señor contra el rey de Asiria. Por medio de tus criados has ultrajado al Señor y dices, con mis numerosos carros yo he subido a las cimas de los montes, a las cumbres del Líbano. Isaías 37. Ahora cieno. Cieno es un lodo blando, fino y oscuro. Este es de origen orgánico que se encuentra en el lecho de lagunas y ríos. Y el texto es así. El Señor me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Salmo 39. Me estoy hundiendo en un cieno profundo. Arráncame del cieno que no me hunda. Salmo 68. Me ha tirado en el fango y me confundo con el barro y la ceniza, dice Job. Los collados es el punto más bajo entre dos elevaciones geográficas. Funciona como paso natural. También se usa para describir una colina pequeña o elevación del terreno. Aquí la flecha nos indica cuál sería el collado. Y los textos. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Salmo 71. Dijo Jacob a José, el Todopoderoso te bendice, bendiciones del cielo, bendiciones del océano, bendiciones de espigas abundantes, bendiciones de collados antiguos bajen sobre la cabeza de José, coronel al elegido entre sus hermanos. Génesis. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. Isaías 5. Y siguen los collados. Los montes chorrean sangre y los collados se empapan. Agostaré montes y collados. Son de Isaías. En todo collado alto, bajo todo árbol frondoso, te echabas y te prostituías, dice Jeremías. Cierto, son mentira los collados y el estrépito de los montes. Solo en el Señor, nuestro Dios, está la salvación de Israel. Se entiende este texto por el anterior, ¿verdad? Que en los collados o en los montes era donde daban culto a otros dioses. Miro la tierra, es un caos. Miro a los montes, se agitan, a los collados danzan, están temblando. Al ver un collado alto, al ver un árbol copudo, allí hacían sus sacrificios. Ezequiel. Mis ovejas se desperdigaron y bajaron sin rumbo por los montes y collados. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que fluirán los collados. Amós 9. Los montes tiemblan ante él, Señor, los collados se derriten. Nahum. El monte del templo estará asentado sobre la cumbre de los montes y se alzará por encima de los collados. Miqueas. Ahora cueva. Realmente pues también es un elemento que se repite varias veces. Vamos a ver. Cueva es una cavidad subterránea natural en la roca. Gruta es una cueva más pequeña con estalactitas y caverna sería una cueva más grande y profunda. La imagen nos muestra a unos palestinos desplazados que viven en cuevas porque ahí pues no tenían casa y se refugian. Y los textos.
Al oír la suave brisa, Elías cubrió su rostro con el manto. Salió y se puso a la entrada de la cueva. 1 Reyes 19. David partió de allí y se refugió en la caverna de Adullam. 1 Samuel 21. Se meterán en las grutas de las rocas y en las hendiduras de las peñas. Isaías 4. Son un pueblo saqueado y despojado, atrapados todos en cuevas, encerrados en mazmorras. Dijo Job: sondea el hombre las grutas más lóbregas y oscuras, perfora galerías inaccesibles, olvidadas por el viajero. Y siguen los textos. Los reyes de la tierra, los ricos y todos los esclavos se ocultaron en las cuevas y en los riscos de los montes cuando el Cordero abrió el 6º sello. Ya estamos en el Nuevo Testamento, Apocalipsis. Dios no perdonó a los ángeles pecadores. Después de haberlos precipitado en el infierno, los recluyó en sus cavernas tenebrosas y los reservó para el juicio. Está en la segunda carta de Pedro. Y sabemos que Jesús nació en una gruta o cueva, según San Lucas. Y aquí vemos la gruta de la Natividad en Belén y la gruta de la leche también en Belén. Y otro texto de Juan. Cueva de ladrones equivale a un depósito de bienes adquiridos injustamente. Es una nota de la Biblia de nuestro tiempo. Ahora, cordillera. Una cordillera es un conjunto de montañas alineadas a lo largo de un eje que forman una unidad. Y vemos la cordillera del Líbano, y aquí se ven los varios ejes que se forman. Está la franja costera, la cordillera del Líbano, está un valle y luego la cordillera del Antilíbano. Y el texto es este: Señor, tu justicia llega hasta las altas cordilleras, en el Salmo 35. Ahora, dehesas. Quizás es una palabra que no es muy común para nosotros, según las diferentes traducciones de las Biblias, pues así la trae. Son tierras destinadas a pastos para el ganado. Y como es un pueblo que utilizaba mucho, muy pastoril, entonces se repiten estos textos. Dice: el Señor dará la lluvia a tu sementera y pasarán tus rebaños en buenas dehesas. Isaías: mi pueblo habitará en dehesas de paz, en moradas tranquilas. Sobre los montes alzaré llanto y gemido, en las dehesas una elegía. Están requemadas las dehesas, nadie transita, no se oye el mugir del rebaño. Se queja Jeremías. Dice el Señor: yo mismo reuniré al resto de mis ovejas en todos los países a donde los expulsé. Los volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Todo esto es de Jeremías. El país está lleno de adulterios y por ellos desfallece la tierra. Se secan las dehesas de la estepa porque es su fin la maldad y la injusticia es su fortaleza. El Señor ruge contra su dehesa, entona la copla de los pisadores de uva contra todos los habitantes de la tierra. Aquí encontramos otra imagen y otros textos. A mis ovejas las apacentaré en ricos pastizales, tendrán sus dehesas en los montes más altos de Israel. Ezequiel: ¿cómo muge el ganado? Está inquieta la vacada, porque no tienen pastos, y el rebaño de ovejas perece. El fuego devora las dehesas, la llama consume los árboles del campo. Joel. Y en Job, dijo Elifaz: disfrutarás de la paz de tu tienda y, al recorrer tu dehesa, nada echarás de menos. Ahora la palabra desierto. Es un territorio arenoso o pedregoso que por falta casi total de lluvias carece de vegetación o la tiene muy escasa. En Palestina, los desiertos no son arenosos, sino montañas calcáreas. Es un lugar solo y temible, pero también el lugar del encuentro con Dios y de la prueba. Y encontramos la palabra duna, del francés dune. Es un montecillo de arena que se forma a la orilla del mar o desierto. Y vamos a encontrar muchos textos. Todos estos que les voy a decir son de los Salmos. El Señor sacude el desierto de Cadés. ¿Quién me diera alas de paloma?
emigraría lejos, habitaría en el desierto. Alfombrad el camino del que avanza por el desierto, su nombre es el Señor. La justicia no vendrá ni del desierto ni de los montes, solo Dios gobierna. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Erraban por un desierto solitario. Transforma el desierto en estanques, el erial en manantiales de agua. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Después, en Números, el pueblo riñó a Moisés diciendo: ¿Para qué habéis traído a la comunidad del Señor a este desierto? ¿Para que muramos en él nosotros y nuestras bestias? Viendo Balaam que el Señor tenía a bien bendecir a Israel, se volvió hacia el desierto y, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus y dijo su oráculo. El Señor lo encontró en una tierra desierta. Deuteronomio. Dijo David huyendo de Absalón: Mirad, yo me detendré en las llanuras del desierto hasta que me llegue una palabra vuestra que me dé noticias. 2 Samuel. Otros textos más. Los primeros son de Isaías. Llega el día del Señor para hacer de la tierra un desierto y exterminar de ella a los pecadores. En aquellos días, cuando se derrame sobre nosotros un espíritu de lo alto, el desierto será un vergel, el vergel parecerá una selva, en el desierto morará la justicia y en el vergel habitará el derecho. Una voz clama en el desierto: alegre es el desierto con sus tiendas. Los repatriados aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas. Este es el Isaías de las promesas, ¿verdad? El que ya está deseando y viendo que el pueblo regresa. Ahora en otros profetas, aquí de Jeremías. Esto dice el Señor: ¿quién me diera posada en el desierto para abandonar a mi pueblo y alejarme de él? Pues todos son adúlteros. Por todas las dunas de la estepa vinieron saqueadores, porque la espada del Señor devora la tierra de un extremo a otro. Y he aquí que yo la cortejaré, me la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Oseas. Yo te escogí en el desierto, en tierra árida. Y otros más de los profetas. Hice de los montes de Edom un desierto, heredad de los chacales de la estepa. Malaquías. ¿Quién es esa que sube del desierto apoyada en su amado? Del libro de los Cantares. A riesgo de la vida logramos nuestro pan, afrontando la espada del desierto. Está en Lamentaciones. Dijo el Señor a Job: ¿quién ha hecho que llueva en el desierto desolado? Atravesamos desiertos intransitables, pero el camino del Señor no lo conocimos. Sabiduría. Atravesaron un desierto inhóspito, acamparon en terrenos intransitados. Y vemos unos más, ya del Nuevo Testamento. Dios no se complació en la mayoría de ellos y así quedaron tendidos en el desierto. Está en la primera carta a los Corintios. He vivido en un continuo peregrinar, peligros en el desierto, peligros en el mar, dice San Pablo. Y aquí encontramos un desierto de Palestina y miren qué diferente, un desierto de Egipto. Ahora vamos por orden alfabético, la palabra ensenada. Es un entrante del mar en la tierra, formando un seno donde pueden fondear los barcos para abrigarse del viento, pero es más pequeña que una bahía. Y el texto. Cuando se hizo de día, comprobaron los marineros que no conocían aquella tierra, y como divisaban una ensenada que tenía una playa, en ella acordaron encallar la nave si podían. Está en Hechos 27. Ahora erial, o yermo. Es una tierra sin cultivar, totalmente llana, de latín eremus, y yermo es un terreno inhabitado y estéril. Y los textos, transformó el erial en manantiales de agua. Salmo 106, o sea, lo desierto, ¿verdad? Lo seco, lo cambia el Señor en manantiales de agua.
El desierto y el yermo se regocijarán, dice Isaías. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en fuentes de agua. Convertiré los ríos en yermo. El Señor consuela a Sión, consuela a sus ruinas, convertirá su desierto en un Edén, su yermo en jardín del Señor. Vemos este cambio, ¿verdad? Tus santas ciudades quedarán convertidas en desierto. Sión se ha trocado en un yermo y Jerusalén está desolada. Así dice el Señor: recuerdo el cariño de tu juventud, cuando me seguías por tierra yerma. En Jeremías. Muchos pastores hicieron de mi parcela un yermo siniestro y desolado ante mí. La estepa es un ecosistema llano y extenso, seco, con arbustos bajos y clima continental árido. Muy parecido, ¿verdad? Estoy como lechuza en la estepa. Salmo 101. Tentaron a Dios en la estepa. El mismo texto en el Salmo 105 y 77. Oyó Rubén que sus hermanos querían matar a José intentando salvarlo de sus manos. Dijo: no le quitemos la vida, no derraméis su sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. En aquellos días los israelitas siguieron adelante y acamparon en la estepa de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Números. Allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Isaías. El que los hizo andar sin tropiezo en el fondo del mar, como los caballos a través de la estepa. ¿Dónde está el Señor que nos sacó de Egipto, que nos guió por el desierto, por estepas y barrancos? Jeremías. El país está lleno de adulterios, y por ellos desfallece la tierra. Se secan las dehesas de la estepa, porque es su fin la maldad y la injusticia es su fortaleza. Jeremías. Y otros textos. Sus caballos de los caldeos son más veloces que leopardos, más rápidos que lobos de la estepa. Delante la tierra es un jardín, detrás de ella una estepa desolada. Nada se salva. Después de la plaga de la langosta, ¿verdad? En Joel. No temáis, animales del campo, germinarán las estepas. Hice de los montes de Edom un desierto, heredad de los chacales de la estepa. Malaquías. Los israelitas expulsaron a todos los moradores de la estepa y se asentaron en el país amorreo. Viene en Judith. Dijo el Señor a Job: ¿quién ha abierto un canal al aguacero y una ruta al relámpago y al trueno para que llueva en las tierras despobladas, en la estepa que el hombre no frecuenta? Está en Job. Y ahí vemos una imagen de las estepas de Moab. Esteros o marismas, miren esto. Es un terreno bajo, anegadizo, que se halla a orillas del mar o de los ríos. Suele llenarse de agua por la lluvia o por la filtración de un río o laguna cercana. Abunda en plantas acuáticas. Aquí los vemos. El texto. Convirtió la tierra fértil en marismas. Salmo 106. Estos cambios, ¿verdad? Pero sus marismas y esteros no serán saneados, quedarán en salinas, dice Ezequiel. Bueno, pues aquí terminamos. Tenemos las referencias de los diferentes libros que me han servido. Les recuerdo que estos trabajos se hacen con términos que aparecen en la liturgia de las horas. Y bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Seguiremos hablando de los terrenos de la Biblia en otra ocasión. Que Dios los bendiga.